habemos millones de personas que sabemos que los extraterrestres no son de ahora. Y esto es un mundo que tiene que despertar, no solamente para aquellos que todavía no entienden, porque esto no es religión ni política, es una verdad. Mira que este mes de junio, julio del 2021 que estamos, pues ahí la noticia fue que el Pentágono empezó a contarle al Congreso de esas evidencias, de esos encuentros, de esas enseñanzas, de esos trabajos mancomunados que han tenido con la gente científica de aquí, de toda de esta otra gente, de esta otra humanidad, llamémosla así, que viene de las estrellas. Entonces, ya se están soltando los secretos, que para mucha gente ya no es secreto. Ayer estaba en una reunión el sábado y curiosamente Cecilia contaba el caso de su nieto que tiene desde los 2 años, habla de los extraterrestres y me mostraba, tiene ahorita 9 años y me mostraba una imagen que yo le dije que por favor me la compartiera y te la voy a compartir tan linda, se la voy a mandar a Luciano. Hasta le dije, este niño debe conocer a Luciano porque eh, hace un dibujo, pero viera los dibujos hermosos con solamente 9 años, donde muestra la nave, donde muestra a un humano vestido de militar, muestra a un extraterrestre. Mi experiencia con ellos hace mucho tiempo fue que miraba al espacio y yo pensé que era un frisbee que alguien había lanzado desde una mente tan ingenua, como tú dices, cuando somos pequeños, yo pensé que era un frisbee que estaba ahí, que se había quedado como en el vacío y flotando. Después es que me di cuenta, no. No ha sido tanto de verlos físicamente, pero sí como experiencias de psicofonía. Hemos tenido experiencias muy lindas de psicofonías, de experiencias que quedan grabadas, pero yo nunca me imaginé que precisamente la Telefunken de Alemania tenía como esa labor, que es el convenio con la NASA, de mirar de determinar a qué idioma o idioma perdido, a qué correspondía esos sonidos que captaban los viajes espaciales en las naves, venían unas grabaciones y no se sabía qué era eso. Entonces, bueno, no sabía que la Telefunken de Alemania era la que se encargaba de ese tema. Así que muy lindo. Cada uno como que es tocado por el ángulo que le toca. Yo creo que nos han encubierto, diría yo, todo esto que viene desde millones de años y vamos a ponerlo todavía más cerca, 1947, cuando estaba en la guerra de Vietnam y todo este despelote revolucionario y todo este genocidio por los nazis. Y desde ahí se sabe que había una tecnología, había naves, había un contacto, pero todo esto ha sido tan secreto que hoy mismo, hoy por hoy, hay un sistema secreto que es el programa secreto espacial, donde hay muchas confederaciones ahí afuera y razas de diferentes niveles y diferentes planetas tratando de ayudarnos, como ellos mismos dicen, porque la humanidad ahorita está en un estado de un deep state, el estado profundo. Y hoy por hoy hay millones de personas que por fin han podido salir a decir, yo he escuchado voces, yo hablo telepáticamente, yo recibo mensajes, yo fui contactada, porque ayer la persona que decía eso era tratado de loco, era realmente ofendido y por eso mucha gente tenía miedo de tirarse a la calle y decir, oye, yo los vi, yo los vi. Sí, siempre yo trato de, no solamente en el programa de Sanamente, sino también en nuestro canal de YouTube, que los invitamos, Doctor Mayú, de mayúscula R, de Doctor Mayú. Tenemos un canal de YouTube donde pues, recreamos todo este conocimiento que nos legó, que nos heredó un gran hombre que más que científico era un humanista, mi mentor de tipo no solamente espiritual, sino que me enseñó ese enfoque del naturismo que es único, que se llama naturismo tropical, el doctor Quechaba Abad, y tal vez seguramente que muchos de los que están escuchando y viendo esta entrevista, pues conoció inclusive en vivo y en directo porque lo viajábamos por el mundo
hablando de esos temas, un tema que él pues siempre tocaba como padre del naturismo tropical, pues era el rescate de esa flora medicinal del trópico, muy típica. Nosotros, el enfoque de nuestro naturismo es más bien esa zona ecuatorial, esa zona tropical donde está la alacena del mundo. Y tal vez mucha gente no conoce realmente, nunca he hablado de esos temas y ya que estamos tocándolo, alguna vez viviendo con él en Venezuela, en Cumaná, donde él tenía su jardín botánico, él me hablaba de eso, me hablaba que estaba terminando un libro acerca de los distintos tipos de razas extraterrestres que habían en el planeta. O sea, él tenía contactos con ellos y de pronto hasta fue descendiente de algún aterrizaje forzoso aquí de su papá o su abuelito. No sé cómo es la historia, pero él hablaba de eso y nunca esto se comentó ni le preguntaba. A veces era muy jocoso y le decía a la gente, pero doctor Bhatt, usted que viene de la India, eh, ¿por qué no nos habla de mantras? ¿Por qué no nos habla de vida espiritual, de los chakras? Y decía, vea, mijito, primero aprendamos a comer y a defecar. Después hablamos de la vida espiritual. Porque si no somos capaces de comer conscientemente, de cuidar el cuerpo físico, de evacuar, de limpiarlo, ¿para qué vamos a hablar de otros temas más complicados, más sutiles? Pero él me hablaba de eso, del libro que querías, que estaba haciendo sobre los distintos tipos de hermanos del espacio. Eso que acabas de decir es tan real. Una de estas veces que he entrevistado a Luciano Pardo, alguien dijo en uno de los comentarios, él tiene muchos seres que lo siguen, que lo aman mucho, pero en uno de esos comentarios alguien quería meter ese veneno y dijo, este hombre es un viejo loco y yo tenía que decir algo y le dije, primero deberías de respetar lo que quiere decir viejo. La persona que es vieja quiere decir que ha entrado a un estado tercero donde muy pronto saldrá y volverá a nacer o saldrá para cumplir este mundo karmático en esta rueda del satsang. Cuando me dicen a veces que soy loco, le digo, sí, yo sufro de locura divina. Gracias, así es. Nosotros somos una parranda de locos divinos para Sí. que la vida es eso, ¿no? Una escuela que comenzamos con el kinder, el pre-kinder, el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, digamos que la universidad, el posgrado. Y lo que tenemos que entender es eso, que de pronto estamos en la universidad, nos estamos graduando, quizá estamos pensando hacer un máster, y de pronto aparece uno de estos niñitos que están en primaria. Entonces ya pasó uno por allá, por ese estado. Entonces no vale la pena indisponerse, sino con mucho amor y humildad entender que, yo también yo pasé hace algún tiempo por ese estado de ignorancia. Entonces yo también le dije a muchos que eran locos, pero ahora entiendo la vida desde otro ángulo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en la escalera de la vida. Hay que darle a conocer a la persona cuando la persona quiere ofender, decirle, ay, tú no sabes el camino que te toca recorrer. Mayu, tienes tantas personas que te conocen, especialmente, tú sabes que el tema de la ufología para mí es muy importante, pero quiero que vayas a esos seres que conoces que tienen tanta espiritualidad mediante la meditación, mediante el yoga, mediante la sanación, la naturaleza. Sí, yo digo que he sido como bendecido en esta encarnación porque, como decía hace un rato, en ese transcurrir de la existencia, de este lapso vivencial, me he encontrado con personajes pero tan especiales como por ejemplo el doctor Bhatt, doctor Quechava Bhatt, pero igualmente en un momento determinado que inclusive en la academia, un día mi jefe me dice, ya, vas a dejar de hablar de esas cosas, esto es una facultad de medicina que tiene convenios con la Universidad de Yale, es una universidad muy seria, y tú como así que tirando por allá en el estadio, ajustándole la columna vertebral, dándole los primeros pasitos de la quiropraxis o de pronto del biomagnetismo, hablando de los ponía a meditar
y muchos se desdoblaban y se iban a otros mundos y volvían y era una clase de meditación, de relajación y yo dije, ay Dios mío. Y dijeron, bueno, te callas, no más hablar de eso, ni qué enemas de café, ni qué hierbas de hierbatería. Aquí es, aquí es ciencia y además lo contratamos fue para hablar de bioquímica, de la mitocondria, del ADN, pero además ese discurso de la Vedanta y de toda la vida espiritual de los indígenas, no, 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 usted parece es un cura y no un científico aquí. Vamos a invertir aquí los papeles, al cura de la universidad lo vamos a poner a dictar biología y a usted que vaya a la misa. Bueno, entonces me cortaron me sentí un momento que me cortaron las alas. Me fui caminando, como, ay, como herido, como, pues, no tiene sentido estar en una facultad dando clases de una cosa tan burda, ¿no? Como la ciencia, pues tan densa. Entonces, aunque es válida también. Y un día, plin, se me prendió la luz y, no, pues mejor, voy a alquilar voy a ir donde estas monjitas que me alquilen un salón y comenzó un seminario que me volvió famoso en el mundo, un seminario que llamaba Bioarmonía para una vida mejor. Entonces pasó algo muy interesante y es que esos alumnos, y claro, cada uno defiende su negocio, la universidad estaba defendiendo su negocio, y entonces le digo a los alumnos, bueno, ya no puedo hablar de estos temas alternativos aquí, o sea, he alquilado un salón, hay unas monjitas que les gusta esos temas, que la terapia floral de Bach le gustaba a la directora de ese sitio, ahí en la zona de Usaquén, en Bogotá. Y entonces los alumnos empezaron a irse para allá a las clases, los que querían ir a escuchar estos temas, y de pronto alguien dice, ay, a mi mamá le gustan estos temas, ¿será que la puede traer? Claro, y empezó a traer la mamá, el papá, la muchacha de la casa, la abuela, todo eso eran reuniones grandísimas. Y la sorpresa, ¿ves cómo son los caminos de Dios? Que en un momento determinado te sientes como encerrado, aprisionado, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí entre esos papás estaba el ejecutivo de la industria petrolera, a la cual terminé siendo asesor de la industria petrolera, ahí estaba el director de la institución fulanita de tal, del gobierno, que me pidió conferencias, o sea, de pronto la vida mía se me abrió y empezamos a viajar y empezaron a aparecer los indígenas, los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, aparecen los, los Rinpoche del Tíbet, empezaron a aparecer los yogis de la India con su terapia Oma, hemos estado en un ritual que era el séptimo Somayak en la India, con monjes que bajaron de las Himalayas, anacoretas, hombres santos, que no, estar en presencia de esos seres y de esos mamos, de esos abuelitos allá en lo más profundo del Amazonas, eso es algo, una dicha, de verdad que uno vive muy feliz por estos encuentros tan lindos. ¿Cuál fue de esas experiencias que te sentiste? ¿Qué ha sido de toda esta experiencia que has tenido tan hermosa con todos estos seres que te haya motivado a decir, ya sé que hay más vida, la Ahí vida espiritual, sí. ya has tocado un tema muy lindo y una palabra bella, la vida y la parte espiritual. Mira que todos sabemos en este momento países como México, ya lo hizo en su momento Colombia en los años 80 con la guerra del narcotráfico, donde se ponían bombas en, en centros comerciales, en donde en un atentado morían 300 personas. Eh, Quizás la parte más interesante de todo este, digamos, sincretismo, de esta unión, de todas estas historias del Tíbet, de esos lamas, pues, de los monjes que enseñan la Vedanta, de los mismos mamos que me enseñaban allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando bajábamos la montaña y veía un palito ahí, yo decía, ¿y este palito qué es? No, ese es un palito que conecta, allí está enterrado un hombre muy sabio y ese palito conecta con el plexo solar y ese palito es como la antena de ustedes, la parabólica que sirve para comunicarse con el más allá
y que nos cuente el abuelito que se fue ya. Algo muy lindo que digamos que fue estrenado en esa época tan crítica de Colombia y que le pusimos a esas conferencias, a ese conocimiento, le pusimos el nombre de El arte de saber morir. El arte de saber morir es un compendio que logramos hacer de esas instrucciones tan sagradas, tan sublimes, esos mantras tan importantes para ayudarle a un ser humano que está pasando por ese momento especial llamada muerte, mal llamada muerte, porque realmente todos los que hemos vivido la experiencia de irnos de este cuerpo físico y como que morirnos clínicamente, sabemos que esa es la verdadera vida. Esta es la cárcel. Pero bueno, por alguna razón estamos aquí, pero ese conocimiento que lo tienen todos los pueblos y que en un momento determinado pudimos concretarlo y poderlo compartir, por lo menos mínimo una vez al año, damos ese curso que ya quisiera yo estarlo dando todos los meses, porque imagínate en este momento histórico donde trasciende tanta gente, ¿no? Esos familiares que quedan como ay, no, ¿qué pasó aquí? Tanto que se puede hacer a ese nivel ese puede ser otro tema. Un día esto hablamos del tema de la muerte, de la vida. ¿Tú puedes hablarnos de esa experiencia en el Tibet? Porque yo tengo un amor por el Tibet, tengo un encantamiento. Pues el Tíbet, pues tristemente fue invadido por los chinos pues, en los años 40, finalizando los 40, y fue muy triste porque de todas maneras, aunque ya uno que sabe ciertas leyes, igual que pasó con la masacre de tantas comunidades indígenas cuando llegaron los españoles, nada es casual, o sea, eso corresponde a un orden que nosotros no entendemos, pero bueno, este pueblo tibetano fue aniquilado, perseguido todavía aún. Muchos de estos hombres sabios del Tíbet no pueden aparecer por allá porque pues, les dañan el negocio a la parte materialista de esta cultura china, que además es muy espiritual, pero pues por el momento pues les ha tocado vivir este malentendido comunitarismo que se volvió comunismo. Entonces, digamos que hubo un momento que me aparece un término que me dejó como pensando y se me metió por allá, se me anidó en el corazón y es una palabra muy sagrada de estas comunidades del Oriente, que es Shambhala. Entonces, Shambhala fue como una obsesión para mí y aunque al principio el viajar a esos continentes, esos países, era como un gran sueño, pero llegó un momento en que no, sabes que como que se me fue esa ímpetu por llegar pronto allá, estar en contacto con esos hombres sabios, porque, porque mientras el Shambhala no está en tu corazón, mientras ese dorado de nuestros indígenas no está en el corazón nuestro, tú puedes ir allá y no vas a encontrar nada, puedes estar al frente de un maestro ascendido, puedes estar al frente de un avatar, de un hermano de las estrellas y no lo reconoces porque no se ha trabajado primero interiormente. Entonces parece que la vida como que me dijo, oiga, trabaje un rato aquí con usted, tanto intelectualmente como vivencialmente, y luego si pensamos en ir allá. Así que haber viajado como tal al Tíbet, no. Por lo menos en esta encarnación, no. A la India sí hemos estado en la India, pero, pero ahí como dice el dicho popular, ¿no? ¿Cómo es que dice que Mahoma, si no, cómo es el tema de la montaña? Si la montaña no va, Ah, algo si así. la montaña no va a ti, si Mahoma no va a la montaña va a ti, algo así. Exactamente. Entonces, mira, curiosamente, de pronto me veo rodeado de una serie de personajes tan lindos que van a Colombia, que vienen acá, personajes como que nos invitan a encontrarnos con seres de una altura espiritual increíble como sucede cada 2 años. Ahorita, debido al 20, no fue posible, pero cada 2 años y quedas invitada también. Hacemos una reunión con un gran hombre sabio que inclusive es tan respetado por las tres, digamos, tendencias del budismo tibetano,
Y este Rinpoche nos da unas clases precisamente de eso, de cómo trabajar en la liberación de estas ataduras, del samsara, ¿no? De ese arte de saber morir. Entonces, son unas instrucciones muy sagradas que ahora, como que ellos se dan cuenta que eso era ya no, antes eran unas instrucciones muy secretas, pero está tan descompuesto el mundo que tienen que hablar ya. Llegó el momento de hablar y de contar la verdad y de contar lo que ellos saben, porque ya eso le va a servir mucho a la humanidad. Entonces, este Rinpoche viene, entonces la montaña viene. Entonces, me evitó irme hasta allá y más bien han sido encuentros acá cercanos, de cuarto tipo. Wow. Muchos de ellos están vivos. Un día de estos te voy a mostrar fotos de ese encuentro que tuvimos allá en la India, donde íbamos hace algún tiempo atrás, hace unos 30 y tantos años, conocimos una terapia llamada terapia Oma, que precisamente sale de esos libros sagrados de la India, de los Vedas. Y el maestro Basán, el maestro del maestro Basán, que es el que más conoce la gente actualmente, trascendió hace pocos años, pues se le ordenó un día en una visión que tenía que rescatar por allá perdido en esos documentos de la India, de los Vedas, una tecnología que más que espiritual también es inclusive científica, porque la han estudiado la NASA, estos humos que se elevan, esa ceniza que queda ahí es súper curativa, tanto para el reino, para los humanos como para el vegetal, para el animal, o sea, para todos los seres conscientes, digamos, sencientes, como dicen allá. Entonces, esa terapia Oma es algo muy lindo y en la India, la terapia Oma, mira que un día comenzó uno como jueguito, uno la conoció un día y mira, terminamos con semejantes seres tan bellos. Un día que estemos en vivo y en directo, te voy a mostrar esas fotos para que Claro que sí. compartamos una velada mística. Mística. Tan solo mencionaste Chambala, yo me he transportado allí porque recuerdo cuando leía los libros de Chambala y entendí todo lo que era la sincronización. Podía entender cuando Lo Baldín, que a veces la gente me dice, ¿quién es Lo Baldín? Y yo le digo, es uno de los oficiales que era extraterrestre trabajando para el gobierno, donde escribió 20 libros y en el principio le tocó hacer que sus libros fueran como una ciencia ficción y explicaba todo lo que pasaba allí en el gobierno, en el Pentágono y fuera del Pentágono, etcétera. Pero también te fuiste a una parte tan hermosa y era la India. Yo recuerdo también que leí un libro de unos periodistas americanos que se fueron por 3 años y en uno de estos ceremonias que hacen tanto las personas en India, ellos entran en este estado místico, en este estado de éxtasis, donde ellos pueden ayunar por días y salir de sus cuerpos y aún más. Los seres bajan sus ancestros bajan y cenan con ellos y ellos no podían creer de toda esta belleza. Nos toca aprender tanto, eso le digo yo a la gente que todavía piensan que la vida es de papa frita con hamburguesa o arepa en nuestro país con frijoles, ¿no? Voy a yuca, allá en tu Oye, tierra. sí, 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 no, arepa de huevo, no, Oye, no. has recreado temas tan importantes pero para nosotros, tal vez para, para la, digamos, generación tuya todavía, y más atrás, digamos, de los modelos 50, 60, quizás 70, 80, todavía había ese respeto por los padres, por la sabiduría de los abuelos. Ahora uno ve esta humanidad, esta juventud. No, 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 no. Es rarito el que estima el valor de la sabiduría que encarna un abuelo. Entonces, tú has dicho algo muy lindo y es eso de los ancestros. Claro, esa es otra de las enseñanzas lindas que uno rescata de todo este conocimiento. Pertenecemos también, ¿sabes qué? Un día sería muy lindo que ojalá coincidieras en West Palm Beach un martes. Los martes en nuestra sede de Mayú
Todos los martes tenemos inclusive la presencia de un japonés, Bobby-san, que es nuestro maestro de un arte de sanación con las manos, que se llama Yo-Rei. Yo-Rei quiere decir en japonés sanación espiritual. Digamos, a veces la gente conoce el tema de Reiki y cosas de estas, pero digamos que es algo que se parecería, pero esto ya va a otros niveles. Qué lindo. Todos los martes, en forma gratuita, se da esto de esta sanación con los que practicamos esa técnica. Y precisamente ellos sí que tienen el respeto, los indígenas, cómo respetan sus ancestros. Eso es un elemento muy importante. Hoy, las nuevas tendencias de la psicología, la biodescodificación emocional, todo esto habla de lo importante de toda esa transgeneracional, de toda esa herencia, de esa problemática que podemos tener en nuestra salud física, emocional, y que se ancla no en esta vida, sino de pronto en el momento de estar gestándonos o en el abuelo o en la bisabuela. Allá es que hay que sanar. O sea que eso es muy lindo, ese tema que has tocado de los ancestros y el respeto y el valor de ellos, sí que es importante, muy importante. Has tocado tantos temas que en 1 hora y media no es suficiente para poder cubrir todo lo que eres. Veo como en ti un ser, yo no sé cuántas veces te habrán dicho que pareces un monje tibetiano, uno de esos seres iluminados, y no estoy Creo que estoy hablando de, calvito, yo no creo que tiene, estoy yo calvito. eso te iba a decir, no tiene nada que ver con la calva, no tiene nada que ver, yo sé que Yuri está riéndose, pero tiene que ver con ese tanto y tanto conocimiento, y tocaste 3 temas. Bueno, has tocado tantos, pero en uno de estos tocaste el tema cuando era niña, yo viviendo en mi país natal, que es mi linda Colombia, cuando la vida era las bombas, tenía miedo yo de irme a los supermercados porque sentía que en algún momento alguien iba a explotar una bomba, y decía a mis padres, no quiero ir porque yo no sé quién va a morir allí. Uno, y ver cuando nos incendiaron el edificio de Avianca, y ver yo que salía gente igual como las torres gemelas de aquí, de Twin Towers, en Nueva York, y ver cómo la gente se tiraba por las ventanas. Y te quiero decir que me quedé con esa palabra que dijo Luciano Pardo, y dijo, cuando eso pasó, porque tenía como un pensamiento tan triste de todas esas personas que tenían que haber muerto allí quemados. Y él dijo, muchos de ellos fueron tomados por los ángeles. Cuando cayeron, los ángeles tenían que ir a recoger sus espíritus porque era una forma dolorosa de morir. Y quería dejarle saber a la gente que nuestra gente en Colombia, igual como en muchos países, nos ha tocado un sacrificio planetario, como estamos viviendo ahora, a nivel de ciudad, a nivel de país. A nosotros nos tocó en Colombia vivir ese fragmento de sacrificio duro. Y a veces hay gente que se siente sola y cuando te metes en este mundo del espíritu, llamémoslo así, te das cuenta que tú no estás solo, que tú tienes una veces hasta se ríe cuando ve llegar al séquito de un alto dignatario político con una cantidad de guardaespaldas y la gente no tiene ni idea la cantidad de guardaespaldas que tiene uno, de seres angelicales que te protegen, que te dan una intuición y tú sí, volteas a mirar por otro lado y la vida de pronto se vuelve, ahí sí como decía la vieja Celia, un carnaval divino. Siempre como dice Yuriyu, mi esposa dice eso, ¿no? Cambiar, ¿no? Y eso es parte de lo que nos enseña la programación neurolingüística, ¿no? Cómo un término puede cambiar un sentimiento. Entonces, un sentimiento de tristeza porque alguien se fue, cambiémoslo por un sentimiento de gratitud por todo eso que me enseñó ese papá, esa mamá, ese hermano, ese hijo que se fue. La gratitud más que el dolor y el sufrimiento. Me recordaba, sabes que estuve muy activo cuando hubo el terremoto de Armenia en Colombia, que prácticamente esa ciudad le fue muy mal en esa experiencia. Y Completamente destruida. sí, horrible. Y entonces la vida, bueno, nos puso ahí a laborar
Y en las conferencias, mira, con niños, que dictaban conferencia en niños, yo me acordé que estaba de moda la canción esa de El Meneíto, ¿te acuerdas? El Meneíto, el Meneíto, el Meneíto. Bueno, entonces dije, cling. Entonces le dijo, miren niños, a partir de ahora vamos a cambiar el término. Ya no vamos a preguntarle al papá, a la mamá, a la abuela, no sé, al amigo, ¿y dónde estabas cuando hubo el terremoto? Porque terremoto ya es caída de edificios, muerte, horrible. Ahora vamos a decir, ¿y dónde estabas cuando comenzó el meneíto? El meneíto, el meneíto. Ay, se rieron y eso se volvió famoso el meneíto. Y ya indicaba era fiesta, alegría, Sí. baile. Entonces, esa es lo importante de saber hablar, ¿no? Del saber expresar una idea. Del mundo astral. ¿Cuántas veces has salido? ¿Cuántas veces has visto estos seres para que le des una esperanza a mucha gente que todavía piensa que somos simplemente humanos como en piedras, que no podemos movernos, que se acabó aquí nuestra esperanza de seguir viviendo y de ver nuestros seres queridos? Sí, yo pienso que es importante, este tema es, eh, pienso que es eminentemente educativo. O sea, desde los niñitos, usted allá que me escucha, es a través, como dice, hay un dicho que dice que no hay mejor sermón que el ejemplo. Es a través de uno que los niños, es a través de los educadores, de los profesores, que esa es la gran responsabilidad de crear o sembrar ese chip, llamémosle diferente, porque esto que está pasando, esta bendita pandemia, yo le hago el bendito bicho, ha creado toda una revolución, llamémosle así, de la conciencia, en donde precisamente nos ponen a retomar el pensamiento de otras épocas y sobre todo retomar esas historias antiguas de precisamente de eso, de que no estamos solos, de que somos, que en la Facultad de Medicina, donde yo trabajé, yo desde el primer semestre les decía a los alumnos, mira, es que nosotros tenemos que entender que nosotros no somos una digamos, un cuerpo con, usted no tiene al frente de usted un bulto de carne, hueso y sangre que está ahí, que se llama paciente. Usted tiene que entender que es un alma, que se viste de un cuerpo. Usted tiene que ir a la esencia. Usted cuando se come un banano, ¿se come es la cáscara o se come lo de adentro? Entonces tenemos que volver a la conciencia de, de lo esencial. Y en la medida en que nosotros empecemos a entender que somos más que un cuerpo físico, que está bien que lo cuidemos, nos esmeremos en ponerlo bonito y todo lo que sea, pero que entendamos que es solamente un ropaje y que hay un cuerpo físico, que hay un cuerpo energético y que hay un cuerpo mental, que hay un cuerpo emocional, que hay un cuerpo espiritual, que hay esos 5 cuerpos en el modelo, por ejemplo, de los hindúes o 9 cuerpos en otros sistemas o 7 cuerpos. Pero lo importante es eso, que en la medida en que la persona empiece a no estar tan afuera, porque es que la educación nos enseña a estar muy afuera, a estar, ay no, distraído en muchas cosas interesantes, pero no le damos el verdadero valor al que está viendo. O sea, tenemos que viajar hacia adentro. En el momento en que empezamos a viajar hacia adentro, empiezan quizás a aparecer precisamente todas esas experiencias que tú dices, que, que se puede hablar de ese mundo astral y tal. Sabes que yo hace algún tiempo me esmeraba por tener como ese desdoblamiento, como esas experiencias, pero realmente como que en este momento no es mi gran afán, sino más bien como, tal vez como en el mito de la caverna de Platón, ¿no? Como que a esos que están allá metidos en la cueva, pues ya que tú te saliste de la cueva y viste cómo es la realidad, pues ahora volvemos a la cueva a contarle, hey, hey, esta es la verdad, esta es la realidad, más que enseñarles a qué sé, porque el tema es ese, y con esto redondeo, y es que a veces todo este psiquismo, llamémoslo así, pues ese mundo del psiquismo, puede ser como una chocolatina muy sabrosa, en donde mucha gente se pierde y pensando en que en practicar o aprender la técnica del desdoblamiento, de pronto se olvida que ahí está pasando el maestro y no te diste cuenta.
lo tenías al lado y no te diste cuenta y tú buscándolo por allá en otro lado. Esa es como mi vivencia, ¿no? Mi conclusión. Completamente. Porque es que es tan triste ver lo que está pasando hoy mismo que con esto de que nos están sacando, despoblando esta humanidad, la gente quiere abusar cobrando. Le decía yo exactamente, vuelvo a Luciano Pardo, le decía, hay personas que cobran $2.500 en este país tan solo para ayudarte a una ascensión, como ellos lo llaman, para, para trascenderte, cuando eso está adentro de cada uno, cuando eso es lo que acabas de decir, es completamente la verdad. Eso no es que yo te cambio, es que tú lo tienes que trabajar. Una cosa es que tú seas el maestro y nos entrenes y nos enseñes, otra cosa es que te aproveches de la inocencia, de la ignorancia y del trascender de conciencia. Sí, claro, y uno ve, hace unos años atrás yo veía a compañeros, amigos, que eran médicos y ahora pues no, pues están metidos en el yagé, en la ayahuasca, y a veces uno hace, manejas unas técnicas de, son unas técnicas, digamos, como, ay, ¿cómo se llama estas técnicas de, no es tanto de radiestesia, no, es una técnica especial en donde se hace el tono muscular. Y a veces yo me acuerdo en Medellín les decía eso, decía, bueno, acuérdate de tu experiencia con la ayahuasca, que se supone que vino un maestro, un chamán, y te iba a abrir los chakras y te iba a meter en otro mundo. Y veíamos en ese análisis de la fuerza que lo perdían totalmente. O sea, el 98% de la gente que tenían esas experiencias no eran unas experiencias, digamos, de crecimiento, sino era una como chismosear, como un chisme a él, Exacto. como para mirar cómo es esa cosa que se siente, pero no más. Así que yo, por ejemplo, cuando me dicen aquí, ay, llegó fulanito, un gran chamán, está en Miami, $300 la tomada del yagé. No, 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 no. Uno que estaba ya con ellos, hay como 8 tipos de yagé. ¿Para qué quiere tomar? ¿Para su vida emocional? ¿Para su vida qué? ¿Para conectarse con las estrellas? Son distintos tipos de palos, digamos así, de maderas, de hierbas, según el propósito. Entonces, no, sí, de verdad que eso hay que denunciarlo y hay que decirles que hagan un pare, porque de verdad que se está prostituyendo y por eso es tan difícil a veces tener contacto con estos personajes porque se van a las montañas por allá, retirados, Sí, como que no tengan no. tanta interferencia, no les interesa. Sí, A Calixto me dice, no, 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 no me traiga gente, no, no traiga gente, no, mucha ruido, mucho ruido. Entonces así sucede con los mayas también. Te voy a presentar, a, te voy a poner en contacto con esos hermanitos claro, mayores, pero acá indígenas como Calixto Suárez Villafañe, por favor. como Miguel Ángel Chiquintal, que es un líder guatemalteco, Sí, en donde precisamente, volviendo al tema que nos apasiona, cuando en el 2012 se decía, malinterpretado los códices mayas, que se iba a acabar el mundo, mentira, simplemente era un ciclo de la humanidad, sí, y nos convocó a pasar esa Navidad allá en el 2012, allá con sus abuelos, con su gente, allá en las montañas de Cobán, en Guatemala. Y afortunadamente nosotros no pudimos ir, pero los amigos que fueron estuvieron allá en unas experiencias increíbles, donde se hacían sus conferencias, donde se indicaba lo que estaba pasando, entender por qué el mundo estaba como estaba y para dónde iba. Y de pronto decían, bueno, hacían un ritual de candelas, como llaman ellos, de fuego, y de pronto ahora vamos a verlos, y ahí llegaban los ovnis, llegaba los grandes ovnis ahí encima de ellos, encima de ellos, y daban vueltecitas como diciendo, estamos con ustedes. sí.
estamos bien, sabemos todo lo que ustedes están haciendo, o sea, que es Exacto. una emoción, lástima que nos perdimos esa experiencia, pero bueno, Qué bueno que, que dices esto para que la gente no sienta que es que estamos tan apartados de estas civilizaciones que constantemente nos miran, que estamos tan a la mano de ellos. y No, no vamos, Nikki, no vamos a hablar de grupos, pero he tenido en mi vida personas que he conocido donde hacen viajes de Colombia acá a Estados Unidos, a la ASRAM del maestro, $5,000, y no es ni siquiera el maestro en vivo en directo, no, es ver un video del maestro. no, Bueno, no, en fin, no, no. de todas Yo, maneras, sí está, hay que abrir bien el ojo. sí, Eh, hay un dicho, hay un lema, hay un axioma, digamos, esotérico que dice, el que lo dice no lo es, y el que lo es no lo dice. Entonces hay que tener cuidado con todos los que se eso, autoproclaman y que yo les voy a enseñar. No, no, no. El que lo dice no lo es. No tiene necesidad, solamente su presencia, su mirada, su energía te va a decir que estás al lado de un ser iluminado, de un ser especial, ¿no? Y además, por ejemplo, en la terapia OMA hemos visto cómo esa humilde cenicita que queda ahí después de ese fuego sagrado, si tú lo mezclas, por ejemplo, hemos visto experiencias donde lo mezclas con ghee, con mantequilla ghee, haces como una cremita y se lo aplicas ahí en el tumorcito, yo me acuerdo de ese niñito en Ibagué, como de 10 añitos, en el lagrimal, un tumor, o el perrito, porque a los humanos decimos en esa mente intelectualoide, dice, ay, no, fue sugestión, no, fue tal vez algo sugestivo, pero un perrito que precisamente en Armenia está ese perrito que le salió un tumor allí en la trompita y se le aplicó al cuarto día desaparecido el tumor. Y eso no es magia, eso es pura ciencia. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la ciencia es los rayos X, es el MRI, y entre más quemadura produzca más quimioterapia, más agresivo, mejor. De pronto simplemente una simple cenicita, pero vaya a ver qué es esa cenicita, ese mantra ahí grabado en esa estructura. No, 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 no. Y por eso es que es lindo enseñar y compartir, más que enseñar, compartir, porque eso no es enseñanza de uno, sino es compartir lo que uno le han dado para que mucha gente se beneficie. ¿Cuánta gente hemos visto haciendo cosas milagrosas? Ahí están los maestros en vivo y en directo, pero queremos tener son esas evidencias, ¿no? sí, sí, Pero ¿sabes exacto. qué pasa? Que también es algo muy lindo la vida de esa gente que son los más digamos, obstusos, los más difíciles de pronto de acceder a como a ese mundo sutil, son los que en un momento determinado se encuentran con el mundo sutil de frente. Exacto. Yo era un hombre de ciencia materialista, eh, digamos, no, pues yo a veces cuento en ciertos círculos, eh, no, a mí que yo venía de una familia religiosa, no espiritual, sino religiosa, y era de rosario todos los días y la comunión diaria y la cosa. Yo fui creciendo, ya era adolescente, yo estaba aburrido, harto, ay, no, 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 a mí no me hacía el dormido, a mí no me molesta y me meto a estudiar biología, en la evolución de las especies y de pronto un día haciendo cola, un día haciendo fila para matricularme a un semestre que ya era de los últimos, pues llegué tan cansado que yo no sé qué me pasó, me salí por la boca y me fui por allá como a 7 metros arriba de mi casa, del techo de mi casa, y yo decía, pero ¿quién está aquí viendo? Y ya yo veía ya mi cuerpo muerto, como, ay, me morí, jue madre, me No, morí yo, tuviste, y eso quién es, eso, por eso yo, entonces surge, ¿no? Pero ¿cómo así el pensamiento, los neurotransmisores? O sea, allá está mi cerebro. ¿Quién es el que está pensando? ¿Quién es el que está sintiendo esta sensación de expansión, de ese amor que te atraviesa todo? Y decía, esto es Dios. Esto es lo que dicen que es Dios. De pronto, ¡shum!, se bajó la cortina y te mostraron otra realidad. Y ahí me cambió la vida en el año 79, tal vez sería, ya no me acuerdo, caramba. 78.
Sí. Sí, y entonces ya se me volvió, fue la búsqueda por eso que me había pasado a mí, que no tenía nada que ver con lo que me había enseñado la ciencia de los neurotransmisores y el pensamiento y la conciencia. Ahí comenzó mi búsqueda.